Estaba completamente sorprendida cuando mi esposo declaró abruptamente que, si la propiedad de nuestra casa no se transfería a su nombre, consideraría el divorcio. Esta casa es mucho más que una simple estructura para mí. Representa un tesoro de recuerdos familiares atesorados, y la idea de perderla es insoportable. A pesar de mi profundo apego emocional, el ultimátum de mi esposo se sintió como una cruel manipulación de mis sentimientos. En mi angustia, recurrí a mi padre en busca de apoyo. Me llamo Patricia y soy una ama de casa de 32 años. Me dediqué a gestionar nuestro hogar después de casarme con Terry hace 3 años, dejando mi trabajo para abrazar completamente nuestra vida familiar mientras él se convirtió en el principal sostén económico. Sin embargo, nuestras vidas dieron un giro abrupto tras la muerte repentina del padre de Terry, lo que llevó a que su madre se mudara inesperadamente con nosotros. Solo me dieron un día de aviso sobre su llegada, lo cual fue bastante desconcertante. Justo cuando intentaba adaptarme a este cambio repentino, Terry mencionó casualmente que mi madre también se mudaría al día siguiente. Dijo la noticia con indiferencia al regresar del trabajo, pidiéndome que me preparara para su llegada. Me quedé atónita. Pensé que su visita sería temporal, pero no. Era un acuerdo permanente decidido sin consultarme. Cuando llegó mi suegra, entró con un aire inconfundible de descontento. Casi de inmediato, me reprendió por no recogerla de la estación, insistiendo en que era de sentido común dada su larga jornada. Desconcertada, le expliqué que no conocía su hora exacta de llegada, a lo que ella respondió fríamente que debería haber llamado para preguntar. Sus comentarios fueron duros. «Eres tan desconsiderada», me reprendió, añadiendo. «Por eso algunas personas dicen que las suegras pueden ser inútiles e inconsideradas». A pesar de ser una invitada, se sentó en el sofá como si fuera la dueña del lugar, su desagrado palpable desde el momento en que entró. Desde ese día, sus comentarios mordaces crecieron en frecuencia. Cada mañana, tan pronto como Terry salía para trabajar, ella comenzaba su ataque. «Patricia, ¿por qué estás sentada ahí? Lava los trastes. Ya deberías haber terminado la ropa. Eso es de sentido común». Me disculpaba y le aseguraba que manejaría la ropa una vez que los trastes estuvieran limpios. Solo para recibir su respuesta cortante: «Tienes tus prioridades completamente mal». En mi casa, hacíamos la ropa justo después del desayuno. ¿No te han enseñado tus padres a dejar de poner excusas? Había establecido mi rutina diaria mucho antes de su llegada, pero parecía incapaz de entenderla. No importaba cuán diligentemente siguiera sus instrucciones, siempre encontraba fallas y se quejaba sin cesar. Las horas que pasaba sola con ella durante el día se sentían como una prueba de resistencia. Luego, un día, se me ocurrió una idea, una forma de escapar de esta pesadilla viviente. Recordé la casa que mi padre me había dejado. Se había jubilado hace unos meses, y mis padres estaban comenzando una nueva vida en el campo, dejándome su hogar. Afortunadamente, no estaba muy lejos de nuestro apartamento actual, y Terry y yo habíamos discutido anteriormente la posibilidad de mudarnos allí. Finalmente, empujada a mis límites por vivir con mi suegra, supe que era hora de plantear el tema de mudarnos antes que después. Una noche, me dirigí a Terry y le dije: «¿Podemos hablar un momento?». Él me miró con preocupación. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo? ¿Recuerdas la casa que me dio mi padre? ¿Qué piensas sobre mudarnos allí?». «Oh, esa casa. Discutimos sobre mudarnos allí algún día. ¿Por qué la urgencia repentina?». «Bueno, he estado teniendo algunas dificultades serias con tu madre. Ella puede que no lo haya mencionado, pero no puedo soportar vivir con ella más tiempo. Por eso estoy considerando seriamente mudarnos». Le expliqué que, dado que el nuevo lugar no estaba muy lejos, sería ideal para permitir que su madre se quedara en nuestro apartamento actual. Para mi sorpresa, Terry accedió a la mudanza sin dudarlo. Después de informarle a Cale, decidimos hacer la transición una semana después. Honestamente, esperaba algo de resistencia de su parte, pero aceptó nuestra decisión con una sonrisa alegre. «Adiós, Terry y Patricia. Lamento mucho la decisión repentina de mudarnos», dijo alegremente. «No te preocupes por eso», respondió Terry, claramente aliviado. «Es generoso de parte de tu papá habernos dado la casa». «Gracias, y ven a visitarnos pronto», exclamó Cale, su voz rebosante de entusiasmo esperanzador. «Por supuesto, no estamos tan lejos, y me encantaría que nos visitaras regularmente también», añadió, con una expresión esperanzadora. «Lo haré», le prometí. Después de terminar nuestra conversación, mi esposo y yo nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Una ola de alivio me invadió al darme cuenta de que ya no tendría que soportar los comentarios mordaces de Cale. En nuestro nuevo espacio, finalmente podría vivir libremente, estableciendo mi propio horario y rutinas. Al principio,
Me preocupaba cómo reaccionaría Cale, pero hablar sobre la mudanza con Terry había calmado mis nervios. Sin embargo, esta nueva paz fue efímera. A pesar de que la distancia de mi suegra me permitió reducir mis niveles de estrés, Terry comenzó a llegar tarde a casa, a veces ni siquiera apareciendo. Sus noches tardías no eran solo ocasionales. Había noches enteras en las que no venía a casa. Justificaba sus acciones diciendo que estaba preocupado por su madre, pero sus frecuentes ausencias inesperadas comenzaron a interrumpir significativamente mi vida. Esto no puede continuar, pensé, una sensación de inquietud asentándose en mi pecho. Un día, decidí que era hora de una conversación seria. Terry, has estado llegando a casa muy tarde últimamente, y a veces ni siquiera vienes a casa. ¿Es así?, respondió con despreocupación. Solo estoy preocupado por mi madre. Ese no es el problema aquí, le respondí firmemente. Por lo menos, deberías avisarme si vas a llegar tarde para que no me quede despierta esperándote o preparando la cena innecesariamente. Dado que eres ama de casa y siempre estás en casa, puedes simplemente comer las sobras para el almuerzo al día siguiente, sugirió sin pensar. ¿Así que estás implicando que debería aceptar todo en silencio porque soy ama de casa? ¿Estás diciendo que ni siquiera deberíamos discutir esto? ¿Acaso las amas de casa no tienen la vida fácil en casa?, respondió él, dejándome en shock. ¿Qué estás diciendo?, le contrarresté, herida y frustrada. Además, me preocupa dejar a mi madre sola. Amy volverá pronto y necesito discutir algunas cosas con ella. Espera, ¿Amy está volviendo? ¿Qué necesitas discutir con ella?, le insistí, sintiéndome cada vez más ansiosa. Estamos mudando a Amy aquí para que viva con nosotros. Siempre ha querido una casa grande como la que tenía en el extranjero. Por eso pensé que sería una buena idea dejarla quedarse aquí, explicó Terry con indiferencia. ¿Qué?, exclamé, completamente sorprendida. ¿Mi cuñada va a vivir en nuestra casa? Estaba abrumada, luchando por procesar este giro inesperado de los acontecimientos. Justo cuando había comenzado a disfrutar de un respiro de las críticas implacables de Cale, se me lanzaba un nuevo desafío. Mi esposo estaba anunciando que su hermana Amy se mudaría. Estaba atónita. Esta casa no era cualquier propiedad, era el hogar que había heredado de mi padre, y me parecía completamente mal simplemente entregarla. Es la única casa grande que satisfaría a Amy, razonó Terry. El apartamento donde solíamos vivir, donde ahora se queda mi madre, es demasiado pequeño para 4 personas, pero nunca planeé vivir con Amy. En cambio, tengo la intención de darle esta casa a ella, declaró. ¿Qué? ¿Por qué?, jadeé, apenas pudiendo comprender su lógica. Porque planeamos mudarnos de nuevo a vivir con mi madre. Amy puede usar esta casa libremente, explicó. Su propuesta me pareció absolutamente irracional, y me sentí mareada. A pesar de mi insistencia clara de que no deseaba volver a vivir con mi suegra, mi esposo se enojó cada vez más. ¿No puedes ser un poco más considerada? Vives gracias a mi apoyo. Así que simplemente haz lo que digo. Esta casa es un desperdicio para ti, me gritó. 2. ¿Por qué debería dárselo a Amy? Esta casa es preciosa para mí, me la heredó mi padre, protesté. Ya le he dicho a Amy que le conseguiré una casa grande. Ya es muy tarde para decir lo contrario, continuó, como si el asunto ya estuviera resuelto sin mi consentimiento. Has decidido todo esto sin siquiera consultarme. No puedo aceptarlo, respondí, tratando de mantener la calma. Suficiente, cálmate y piénsalo. Regresaré a casa de mi madre por un tiempo, dijo enojado antes de cerrar la puerta y marcharse. Sola, me quedé en lágrimas, luchando por comprender por qué mi esposo tomaría decisiones tan unilaterales. Era inconcebible que intentara regalar la casa que había heredado de mi padre a mi cuñada. Cada día después de eso, me enviaba mensajes preguntando si ya me había calmado y urgía a que volviera pronto. Cada vez, reiteraba firmemente que no tenía intención de aceptar sus planes. Luego, un día, me soltó otra bomba por teléfono. Hola Patricia, ¿cuándo vendrás aquí a vivir conmigo? Deja de molestar. Ya lo he dicho tantas veces. No tengo intención de vivir con Cale, mudarme allí y darle esta casa a Amy. Ya le dije a Amy que deje de ser egoísta. Sus palabras me dejaron más resuelta que nunca a mantener mi posición, impactada por su desprecio descarado hacia mis sentimientos y nuestra vida en común. Ella podría regresar esta semana, así que aparentemente no hay tiempo que perder. ¿Por qué debería renunciar a mi casa por tu familia? Heredité esta casa de mi padre. No tomes decisiones por tu cuenta. ¿A quién crees que le estás hablando?, protesté, mi voz temblando de frustración. Incluso mi madre estaba furiosa por la situación, reflejando mis sentimientos. Ese no es mi problema,
Estás ignorando mis sentimientos, respondí con firmeza. Mi esposo soltó un pesado suspiro por el teléfono, su frustración palpable. Luego dijo algo que me sacudió hasta el fondo: si no puedes escucharme, entonces divorciémonos. Entregale la casa a Amy y sal de aquí mañana. En ese momento, cualquier afecto que me quedaba por mi esposo se evaporó. La idea de que usara el divorcio como amenaza, sin ningún respeto por mis sentimientos, era completamente despreciable. No podía perdonarlo por lanzar tal amenaza con un tono lleno de arrogancia. Escucha, si no te vas para mañana, te divorciaré, así de simple. ¿Es en serio?, pregunté, incrédula. Por supuesto que lo es, no tienes opción. ¿Qué harás si, como ama de casa, te divorcias? No puedes sobrevivir, se burló. Suficiente, lo entiendo, dije con firmeza. Apúrate y muévete aquí, mi madre está ansiosa por disciplinarte. Colgó el teléfono, con un tono confiado, asumiendo que cumpliría. Después de esa llamada, estaba resuelta. Decidí pedir ayuda a mi padre para idear un plan. Al día siguiente, todo estaba listo para mi mudanza. Respondí con calma cuando preguntó: por cierto, tengo curiosidad, ¿cuándo volverá a mí? Regresará mañana. ¿Por qué estás tan obsesionada con Amy?, cuestionó, con un tono de sospecha en su voz. Entre tú y yo, parece que ha ganado bastante dinero con inversiones en acciones, mencioné casualmente. Ya veo. Entonces, si le proporcionas una casa, tal vez puedas pedir ayuda financiera, sugirió, tratando de racionalizar su postura. Eso es muy típico de ti, le respondí. De todos modos, necesitas dejar esa casa hoy. Es inconveniente para todos nosotros. No te preocupes, ya me he mudado, afirmé con frialdad. ¿Qué quieres decir? Mi esposo parecía genuinamente sorprendido. Lo sabía, no quieres divorciarte de mí, ¿verdad?, dijo, todavía subestimando mi determinación e independencia. Todo esto está llegando a su fin. Aún estamos legalmente casados, y esa es la única razón por la que estamos teniendo esta conversación ahora, le dije, con voz firme y decidida. Espera, ¿qué? Solo puedo pensar en el divorcio ahora, añadí, claramente sorprendiéndolo con mi franqueza. Prometiste mudarte de esa casa y vivir conmigo, pero ya te has mudado. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, su voz cargada de confusión y creciente pánico. Un día, decidí que era hora de una conversación seria. Terry, has estado llegando muy tarde a casa estos días, y a veces ni siquiera regresas. ¿Es así?, respondió con desinterés. Solo me preocupa mi madre. Ese no es el problema aquí, respondí con firmeza. Al menos, deberías informarme de antemano si vas a llegar tarde, para que no te espere despierta o prepare la cena innecesariamente. Dado que eres ama de casa y siempre estás en casa, puedes comer las sobras para el almuerzo al día siguiente, sugirió sin pensar. ¿Así que estás insinuando que debo aceptar todo en silencio solo porque soy ama de casa? ¿Estás diciendo que ni siquiera deberíamos discutir esto? ¿No es cierto que las amas de casa simplemente tienen una vida fácil en casa?, retorció, lo que me sorprendió. ¿Qué estás diciendo?, repliqué, herida y frustrada. Además, me preocupa dejar a mi madre sola. Amy regresará pronto, y necesito discutir algunas cosas con ella. Espera, ¿Amy está regresando? ¿Qué necesitas discutir con ella? Curiosa y cada vez más ansiosa, le pedí más información. Vamos a mudarla aquí para vivir con nosotros. Siempre ha querido una casa grande como la que tenía en el extranjero. Por eso pensé que sería una buena idea dejarla quedarse en esta casa, explicó Terry despreocupadamente. ¿Qué?, exclamé, completamente sorprendida por la noticia repentina. ¿Mi cuñada va a vivir en nuestra casa? Me sentí abrumada, luchando por procesar este giro inesperado. Justo cuando había comenzado a disfrutar de un respiro de las críticas implacables de Cale, se presentaba un nuevo desafío. Mi esposo anunció que su hermana, Amy, iba a vivir en nuestra casa. Estaba aturdida. Esta casa no era solo una propiedad cualquiera, era el hogar que heredé de mi padre, y me parecía completamente incorrecto simplemente entregarla. Es la única casa grande que satisfaría a Amy, razonó mi esposo. El departamento donde solíamos vivir, donde ahora se queda mi madre, es demasiado pequeño para 4 personas, pero nunca planeé que viviéramos con Amy. En cambio, tengo la intención de darle esta casa, declaró. ¿Qué?, exclamé, apenas pudiendo comprender su lógica. ¿Por qué planeamos mudarnos a vivir con mi madre? Amy puede usar esta casa libremente, explicó. Su propuesta era irrazonable,
y sentí que podía desmayarme. A pesar de mi clara insistencia de que no deseaba vivir nuevamente con mi suegra, mi esposo se irritaba cada vez más. ¿No puedes ser un poco más considerada? Vives gracias a mi apoyo. Así que haz lo que te digo. Esta casa está desperdiciada contigo, gritó. ¿Por qué debería dársela a mí? Esta casa es preciosa para mí. Me la heredó mi padre, protesté. Ya le he dicho a Amy que le conseguiré una casa grande. Ya es muy tarde para decir lo contrario, continuó, como si el asunto ya estuviera decidido sin mi consentimiento. Has decidido todo esto sin siquiera consultarme. No puedo aceptarlo, respondí, tratando de mantener la calma. Suficiente, cálmate y piénsalo. Regresaré a casa de mi madre por un tiempo, dijo enojado, antes de cerrar la puerta y marcharse. Sola, sentí un torbellino de emociones, confusión, ira y una abrumadora sensación de traición. ¿Cómo podía pensar que era aceptable regalar la casa de mi familia sin siquiera discutirlo conmigo? Sabía que tenía que mantenerme firme, pero también sentía la presión de la situación pesando sobre mí. En los días que siguieron, traté de reunir mis pensamientos. Cada mensaje de él solo intensificaba mi determinación de luchar por mi hogar. No era solo una casa, era un símbolo del amor de mi padre y parte de mi identidad. Me negaba a dejar que Terry dictara mi vida, especialmente en un asunto tan significativo. Finalmente, decidí que era hora de otra conversación. Tenía que confrontarlo sobre esto de una vez por todas, y no iba a darme por vencida. Sola en mis pensamientos, me encontré llorando, luchando por entender por qué mi esposo tomaría decisiones tan unilaterales. La idea de que pretendía regalar la casa que había heredado de mi padre a mi cuñada era completamente inconcebible. Cada día que pasaba, Terry me enviaba mensajes preguntando si ya me había calmado y urgía a que regresara. Cada vez, reafirmaba con firmeza que no tenía intención de cumplir con sus planes. Luego, un día, soltó otra bomba por teléfono. Hola, Patricia, ¿cuándo vas a venir a vivir conmigo? Deja de molestar, te lo he dicho tantas veces. No voy a vivir con Cale. No voy a mudarme allá ni a darle esta casa a Amy. Ya le dije a Amy que deje de ser egoísta. Sus palabras solo fortalecieron mi determinación, dejándome en shock por su descarado desdén hacia mis sentimientos y nuestra vida compartida. Ella podría regresar esta semana, así que no hay tiempo que perder. ¿Por qué debería renunciar a mi casa por tu familia? La heredé de mi padre. No puedes tomar decisiones así por tu cuenta, protesté, con la voz temblando de frustración. Hasta mi madre está furiosa por esto, y ella está de acuerdo conmigo. Ese no es mi problema, estás ignorando cómo me siento, le respondí. Un pesado suspiro escapó de él, su frustración era evidente. Luego dijo algo que me sacudió hasta el fondo. Si no puedes escucharme, entonces vamos a divorciarnos. Dale la casa a Amy y sal de aquí mañana. En ese momento, cualquier afecto que me quedara por él se evaporó. La idea de usar el divorcio como una amenaza, sin ningún respeto por mis sentimientos, era absolutamente despreciable. No podía perdonarle que utilizara tal amenaza con un tono cargado de arrogancia. Continuó, si no te vas mañana, te voy a divorciar. Eso es definitivo. Espera, ¿hablas en serio? Pregunté, incrédula. Por supuesto que sí, no tienes elección. ¿Qué harás si tú, una ama de casa, te divorcias? No puedes sobrevivir. Me provocó. Basta, lo entendí, respondí cortante. Apúrate y muévete aquí, mi madre está ansiosa por disciplinarte. Colgó, confiado en que yo cedería. Después de esa llamada, sentí una nueva determinación. Decidí pedir ayuda a mi padre para idear un plan. Para el día siguiente, todo estaba listo para mi mudanza. Cuando Terry preguntó, por cierto, ¿cuándo volverá a mí? Respondí con calma, ella volverá mañana. ¿Por qué estás tan obsesionada con Amy? Cuestionó, con un indicio de sospecha en su voz. Entre tú y yo, parece que ha hecho bastante dinero con sus inversiones en acciones, mencioné casualmente. Ya veo, así que si le proporcionas una casa, tal vez puedas pedirle ayuda financiera, sugirió, intentando racionalizar su postura. Eso es tan típico de ti, le contesté. De todos modos, necesitas dejar esa casa hoy, es inconveniente para todos nosotros. No te preocupes, ya me mudé, afirmé con frialdad. ¿Qué quieres decir? Mi esposo parecía genuinamente sorprendido. Lo sabía, no quieres divorciarte de mí, ¿verdad? Naturalmente, sin un ingreso, no puedes sobrevivir, dijo, subestimando aún mi determinación e independencia. Todo esto se está acabando, seguimos legalmente casados,
Y esa es la única razón por la que estamos teniendo esta conversación ahora, le dije, con la voz firme y resuelta. Espera, ¿qué? Solo puedo pensar en el divorcio ahora, añadí, claramente sorprendiendo con mi franqueza. Prometiste mudarte de esa casa y vivir conmigo, pero ya te has mudado. ¿Qué estás diciendo? Tartamudeó, su voz cargada de confusión y creciente pánico. No voy a vivir en una casa con un esposo que decide todo por su cuenta y una suegra dominante. ¿Por qué me incluyes en tus planes para Amy? Le respondí. Prometiste mudarte por Amy, intentó argumentar, aferrándose a sus exigencias anteriores. Dije que ya me había mudado, ¿no? Basta de bromas. ¿Dónde estás ahora? Preguntó, su tono volviéndose cada vez más ansioso, claramente perdiendo la compostura. Estoy en la casa de mis padres. Me mudé a su casa rural. No planeo regresar a donde tú estás, expliqué con calma, dando la noticia que sabía que lo inquietaría aún más. Deberías haberme dicho eso antes, respondió, con un matiz de alivio pero también frustración en su voz. Si realmente quieres darle la casa a Amy, aquí está el trato, está en el mercado por 520,000 pesos. Cómprala por esa cantidad y luego dásela, afirmé firmemente. ¿Estás bromeando? Lo digo en serio. La casa seguía a nombre de mi padre, así que le pedí que la vendiera. Continué, aclarando mis acciones e intenciones. Mi padre siempre dijo que si pasaba algo, debía contactarlo. Podría vivir en la casa o venderla como viera conveniente, y él me ayudaría. Como resultado de la valoración, se propuso un precio de 520,000 pesos, que acepté gustosamente, y pusimos la casa en el mercado de inmediato. Mi esposo probablemente nunca anticipó que tomaría una decisión tan contundente. ¿Por qué haces esto sin preguntarme? Esto es imperdonable, escupió, consumido por la ira y la incredulidad. No estoy pidiendo ni necesito tu aprobación. De todos modos, nos estamos divorciando pronto. No me importa, ¿entiendes? Tu posición es que serás el que esté en problemas si nos divorciamos, ya que no tienes un ingreso. Eres solo una ama de casa. Intentó menospreciarme, asumiendo que estaría indefensa sin él. Preferiría luchar por mi cuenta que estar contigo para siempre, respondí con firmeza, cerrando ese capítulo de mi vida de una vez por todas.